Nuevo bloque en Entre Líneas, nos vamos a meter en el Congreso de la Nación, donde se está discutiendo de manera virtual, por supuesto, con algunos senadores presentes allí en el recinto y otros en sus respectivos domicilios. Se está discutiendo esta polémica reforma judicial que ha tenido en las últimas horas incluso hasta manifestaciones frente al Congreso, ¿no? Con carpas y demás. Bueno, muchos cruces interesantes, algunos de ellos en la jornada de hoy, que van a continuar porque hay un rato más de discusión todavía en el recinto. Nosotros nos vamos a hablar con la senadora nacional por Córdoba de Juntos por el Cambio, Laura Rodríguez Machado, que gentilmente nos atiende. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿La tenemos, senadora? No. Bueno, en un ratito ya vamos a estar con ella. Está en plena sesión, por supuesto. Está desarrollándose. O algunos cruces interesantes, ¿no? A ver si la tenemos ya. Senadora, ¿me escucha? Hola, hola. Ahora sí, la escuchamos muy bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Sí. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos en principio cómo va el desarrollo de la sesión y qué posición tiene frente a esta propuesta del oficialismo de reforma judicial. Bueno, esta reforma judicial es una punta de lanza dentro de un engranaje destinado a generar la impunidad para Cristina, pero se completa con lo que va a decir el Consejo Consultivo creado por un decreto presidencial, el 635/20, donde, casualidad, uno de los que integra como un jurista destacado es el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner en causa contra corrupción, que tiene denuncias por el tema de la venta de dólar futuro. Y en ese Consejo Consultivo se le ha pedido también que le informe la posibilidad o que le aclaren de modificar desde la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, que es el organismo que controla los fiscales que investigan los delitos de producción. De corrupción, perdón. Sí. Además de eso, este proyecto en particular tiene graves falencias, no solamente la creación de 908 cargos, que contrariamente actualmente en la justicia hay cerca de 1000, crea más o menos 908 cargos totales sobre los 279 que tenía el proyecto original que envió el presidente Alberto Fernández. Claramente acá hubo una negociación de cargos para conseguir los votos en diputados. ¿Eso es lo que ustedes creen? ¿Que aquí se amplió incluso el proyecto original para favorecer el tránsito por diputados que estaba muy complicado para el oficialismo? Mire, nosotros hemos estado trabajando el texto del proyecto con el contenido. Nunca se pensó que se iba a modificar el número de cargos que se creara. Cuando nosotros la semana pasada el oficialismo decide firmar despacho, que nosotros no coincidimos con el texto del proyecto, no aparecía el despacho, y cuando aparece, lejos de tener estos 279 cargos que tenía al principio, la verdad que nos encontramos con la friolera de 908 cargos. Estos 908 cargos generan un costo total aproximado de 6.000 millones de pesos, lo cual es la cifra más alta de toda la gestión hasta ahora de Alberto Fernández destinado para el sector público, en una reforma que solamente reforma la justicia penal federal, no es una reforma que va a beneficiar la justicia de los argentinos en la cotidiana, en la jurisdiccional, cuando hay que adoptar un niño, cuando tengo un problema de alquileres o cuando tengo un problema de daños y perjuicios, porque eso corresponde a otra jurisdicción. Solamente reforma la justicia que tiene que ver con los procedimientos penales, es decir, la justicia que atiende a los poderosos, la justicia que atiende a los narcos, a los corruptos, a eso se refiere. Senadora, ¿había alguna manera de llegar a un acuerdo a partir de lo que envió el gobierno al Congreso o era directamente imposible de avanzar en un diálogo? ¿Qué tendría que haber ocurrido para que se acercaran posiciones? Mira, la primera cosa es que esto no era un diálogo, era una negociación. Si nosotros estamos viendo que de 279 cargos llegan 908, acá el diálogo ha sido repartir cargos. Nosotros en esa no entramos, claramente no. Y la segunda cuestión, que es gravísimo, que de todo este proyecto hay cosas que no se pueden aceptar. Nosotros no podemos aceptar que en los jueces nuevos no se considere como parte del examen los antecedentes. Se saca la necesidad de presentar antecedentes para cubrir las vacantes. También con respecto a
otras cuestiones como es las subrogancias, es decir, los nuevos cargos que se crean se van a cubrir con jueces interinos sin estabilidad, muy parecido a la reforma que en su momento hizo Fujimori en Perú o Chávez en Venezuela, que dejaba a los jueces sin una estabilidad permanente, entonces eran contestes con el Poder Ejecutivo. Esas cosas no se pueden aceptar, no era una cuestión de cargos, también era ni hablar de la famosa cláusula Parrilli, que establece la obligación de los jueces en denunciar lo que se consideran presiones mediáticas. No está demasiado aclarado lo que considera, pero también dice que si los jueces así no lo hacen, va a generar un incumplimiento en estas reglas de actuación y va a constituir un grave desempeño en el ejercicio de sus funciones. Con lo cual eso que dicen, que van a dejar al juez natural, es mentira, porque si un juez no los denuncia a ustedes, a las presiones mediáticas, pueden considerar un grave desempeño en las funciones y sacarlo del cargo, es decir, tratar de sacarlo de lo que ellos dicen el juez natural. Senadora, ¿qué piensa de los dichos de Cristina esta semana previo a la discusión de este proyecto del oficialismo? Dijo que esta no era su proyecto, su propuesta, daba a entender como que podía haber nuevos capítulos para adelante, ¿no? Lo va a haber, claramente, lo acaban de decir durante el debate en esta sesión, que la va a haber cuando este Consejo Consultivo, donde está su abogado personal que le defiende en temas de corrupción, se exprese sobre la ampliación de la Corte, se exprese con la modificación del Consejo de la Magistratura, que es el modo como se eligen los jueces. Se han creado los cargos, ahora lo van a modificar de cómo los cubren. No le quepa duda que van a modificar la forma de designación y van a modificar los 2/3 que se necesita para generar lo de el cargo para el Procurador Fiscal de la Nación. Esta semana hablábamos con el fiscal federal Maximiliano Airabedián, que hizo un estudio con respecto al proyecto de reforma enviado por el gobierno, y él decía que hay algunos aspectos que son realmente positivos en esta reforma, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura y que se elimina cierta discrecionalidad que existía hasta ahora. ¿Usted le ve algunos aspectos que puedan ser destacables? Yo no entiendo cuál es el artículo que se refiere el doctor Airabedián, a quien respeto, que al contrario, ¿sabe lo que hace esta ley? Le dice al Consejo de la Magistratura, que antes tomaba exámenes para los jueces o los camaristas, lo único de que puede ser que le agrega el examen público, pero le resaca los antecedentes. Entonces, dijo, un examen escrito privados, que no se conoce anónimo, agrega un examen público, es decir, que va a ser por todos visto, que no es discrecionalidad eso, y retira los antecedentes. Es decir, que yo puedo nombrar en un cargo de juez a una persona que se acaba de recibir por el solo hecho que apruebe los exámenes, dejando de lado a alguien que tal vez sacó un poco menor puntaje, pero que tiene un historial de cargos, de docencia, de experiencia en la materia mucho más fuerte. O sea, eso al contrario, a mi criterio le saca una cosa importantísima, que es para nombrar un juez, que son los antecedentes que trae consigo y que son siempre muy valorados en el Senado cuando vienen los pliegos. Sí, le decía que tiene menos peso la entrevista personal y que por lo tanto ahí se atenúa un factor de discrecionalidad, ¿no? Sí, pero a mí no me parece que deje de ser discrecionalidad si yo a un juez le saco la obligación de presentar antecedentes para este cargo. Bueno, por lo que dijo anteriormente, ¿cómo cree que va a ser el tránsito en diputados de esta propuesta? Vamos a ver qué pasa con la verdad que es impredecible. Esto pasa como muchas votaciones que ya hemos padecido, como la 125 que tuvimos con el corazón en la garganta hasta último momento. Creo que esto se va a repetir, pero todavía la estamos tratando en el Senado. Más allá de que todavía no hemos llegado a la votación y que supongamos la mayoría, en este momento todavía la estamos tratando en el Senado. ¿Qué espera de los diputados por Córdoba, senadora? Bueno, ellos ya han anunciado que no van a dar quórum públicamente. Por supuesto que los de Juntos por el Cambio tampoco. Senadora Laura Rodríguez Machado, muchísimas gracias por este contacto con De nada, muy buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, ahí estaba, mientras seguíamos en vivo, con las imágenes, ¿no? Desde el recinto. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Exacto. El debate que está ocurriendo ahora. Lo veíamos a Martín Lustó, al senador de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hablábamos nosotros con la senadora Laura Rodríguez Machado
de Córdoba de Juntos por el Cambio. Dos de los votos de Córdoba en contra son los de Laura Rodríguez Machado y los de Ernesto Martínez, ¿no? El otro senador de Juntos por el Cambio, perteneciente a la estructura del Frente Cívico de Luis Juez. Así es, el tercer senador es Carlos Caserio. Claro, del oficialismo. Del oficialismo nacional. Exacto, sí, nacional. Esta semana hablábamos con Maximiliano Airabedian, lo decimos recién en la nota, el fiscal federal, que publicó un texto en las redes, lo bueno, lo malo y lo feo de la reforma judicial. Y en la nota que le hacíamos plantea una cuestión interesante, que es cómo en este debate se pierde de vista el contenido en sí mismo del proyecto, ¿no? Cómo la politización o estas posiciones irreductibles hacen que por ahí se desestime todo el proyecto y que se pierdan de vista algunos aspectos positivos que puede llegar a tener la reforma, así también como que se discutan aquellos otros aspectos que son negativos. Claro. Son posiciones irreductibles, ¿no? Sí. Se está en contra de la reforma o a favor y se la defiende a rajatabla, con lo cual la posibilidad de que haya una aproximación de esas posturas es casi imposible. Sí, ¿no? Se escuchan casi que eslóganes, ¿no? De un lado y del otro, y sobre la profundidad del proyecto poco se debate, ¿no? En la pública, por lo menos. Vamos a una pausa. Enseguida hablamos de lo que ocurrió esta semana y lo que puede ocurrir mañana en Río Cuarto con respecto a las elecciones municipales. Unas elecciones que estaban previstas para el 29 de marzo y que se siguen retrasando porque la fecha del 27 de septiembre ya ha quedado prácticamente descartada después de las declaraciones del intendente Juan Manuel Llamosas. Ya volvemos y hablamos con la oposición con respecto a qué postura piensan llevar mañana ante la Junta Electoral Municipal. Ya volvemos. Este invierno, usa la electricidad eficientemente. Recordá que la calefacción eléctrica no consume oxígeno, por lo que no necesitas ventilar la casa. Colocar burletes en puertas y ventanas te ayudará a mantener el calor. Calefaccioná solo los lugares que estés utilizando y cerrá las puertas de los otros ambientes. Levantá las persianas de día para aprovechar el calor del sol y bajalas de noche para aumentar la aislación térmica. Ahorrar energía está en tu naturaleza. EPEC. Crecemos juntos. Ahora con Naranja podés más. Entrá a naranja.com y entérate de todo lo que tenemos para vos. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores, asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y a la vez se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800 888 38346. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.